¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Jueces y Ciudadanos, un proyecto que encabeza la Universidad de Magallanes y su canal, UMAC TV, y también el Poder Judicial, en específico el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas. ¿Qué deseamos? Que la ciudadanía, que la gente, que los habitantes de Magallanes puedan conocer más qué es lo que pasa dentro de los tribunales de justicia, conocer más sobre procedimientos, conocer sobre la función y el rol de un juez. Está con nosotros en esta ocasión el juez de familia del juzgado de familia de Punta Arenas, Óscar Pérez. Magistrado, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hemos analizado en capítulos anteriores el sistema penal, las reformas, pero gran impacto tiene en la ciudadanía también la judicatura que usted encabeza, la justicia de familia. Cuéntenos en general, por favor, en qué consiste lo que se denomina el cuidado compartido de los hijos. Bueno, el cuidado compartido de los hijos es una de las innovaciones que aporta la ley 20.680, que viene a modificar el sistema normativo del cuidado personal de los hijos. Básicamente es lo que se llama la responsabilidad parental compartida, en que los padres, ¿cierto?, que viven separados, se les permite ejercer su función de tal, en el sentido de preocuparse ambos del cuidado y de la educación de los hijos, mediante un sistema residencial que permita una continuidad y estabilidad en el ejercicio de su corresponsabilidad. Ahora, ¿cómo opera este nuevo sistema? Pasemos primero cómo operaba el antiguo, para que la ciudadanía vaya entendiendo paso a paso cómo fue el sistema del modelo antiguo y el modelo nuevo. Antiguamente, antes de la reforma, existían lo que se llaman tres tipos de atribuciones. Una atribución legal, que derechamente era la madre quien ejercía el cuidado personal de los hijos cuando los padres estaban separados. Una atribución convencional en que se le permitía a los propios progenitores ponerse de acuerdo quién ejerce el cuidado personal, y una atribución legal en que es el juez quien decide. Muy bien. Actualmente la atribución legal desaparece y queda la atribución convencional en que son los progenitores, ¿cierto?, los encargados de decidir quién de los dos o si en conjunto van a ejercer el cuidado de los hijos. En caso contrario, será el juez quien decida. En la actualidad, entonces, usted y yo, los papás que están viendo este programa, ¿tienen la misma posibilidad de hacerse cargo de sus hijos que la mamá? Exactamente. Existe lo que se llama, esta es lo que se llama la ley de la igualdad. Claro. La ley justa, la ley proporcional, la ley idónea. Reconoce, restablece el derecho del padre a tener las mismas posibilidades que la madre para poder ejercer el cuidado personal de sus hijos. Esta igualdad nace por un movimiento llamado Amor de Papá. Así es. Que trataba de establecer que la sociedad no le daba los mismos créditos y los mismos derechos al papá que la mamá en la crianza. Así es, esta agrupación, porque es una agrupación de padres, ¿cierto?, que lucharon durante mucho tiempo porque se les reconocieran los derechos de ellos en igualdad de condiciones con la mamá. Básicamente lo que hacían ellos era defender los derechos de sus hijos frente a los tribunales de familia para evitar que se generara lo que ellos llaman, o lo que existe como síndrome de alienación parental, en el sentido de que el padre era borrado literalmente, ¿cierto?, de la esfera de custodia, de la esfera de educación, de la esfera de salud de los hijos, mediante un mecanismo, ¿cierto?, sistemático y permanente del otro progenitor, ¿cierto?, de desacreditarlo frente a sus hijos. Consecuencia de ello, ¿cierto?, los hijos no quieren ver al papá, los hijos rechazan al papá, obstaculizan el régimen comunicacional, y la idea de esta ley, ¿cierto?, es evitar esa consecuencia, que realmente es un maltrato infantil. En esta ley aparecen nuevos conceptos, en este caso la corresponsabilidad. ¿A qué se refiere? Es otra de las innovaciones de la ley 20.680, es un principio de la corresponsabilidad que básicamente permite a los padres, vivan juntos o separados, ¿cierto?, participar activamente, igualitariamente en el cuidado y educación de sus hijos. Eso es básicamente. ¿Cómo se lleva a la práctica, maestro? En la práctica, la idea es que los padres primero se pongan de acuerdo, ¿cierto? Delante yo quería hablar de la modalidad del cuidado personal compartido, ¿cierto? Sí. Que tiene mucha relación, porque básicamente el cuidado personal compartido permite o estimula el ejercicio de esta corresponsabilidad. ¿Cómo se manifiesta entonces el cuidado? En la práctica puede tener distintas modalidades, y eso va a depender de muchos factores. Por ejemplo, ubicación geográfica de los domicilios de los papás, horarios de trabajo, horarios de estudio, número de niños. Por lo tanto, podemos tener, por ejemplo, una modalidad papá en la mañana, mamá en la tarde,
una semana el papá, una semana la mamá. O definitivamente para evitar, ¿cierto?, que el niño tenga un problema de sentido de pertenencia, se establece, ¿cierto?, como residencia exclusiva el domicilio de uno de los padres y el otro, ¿cierto?, se relaciona de manera fluida, permanente, igualitaria con su hijo. Por lo tanto, eso va a quedar más al arbitrio de los padres, cómo se ponen de acuerdo para ejercer esta corresponsabilidad. ¿La ley da esa libertad de criterio y de razonamiento propio de los progenitores? Eso es lo innovador de esta ley, que son los padres, ¿cierto?, quienes son los encargados de ponerse de acuerdo cómo crían y educan a sus hijos, ¿no? Usted como magistrado de familia, la experiencia que ha tenido desde la aplicación de esta ley, ¿el modelo es aceptado por los padres? Porque entendemos que nace desde un conflicto, ¿cierto? De un conflicto que tiene que ver con el matrimonio o con la relación de padre y madre. ¿Cómo ha visto usted la experiencia de lo poco que tiene esta ley de este modelo? Me parece que yo creo que la experiencia va a ser positiva. Como dije anteriormente, se restablece, se reconoce el derecho del padre a cuidar a sus hijos, no se le invisibiliza, existe. Se mantiene en igualdad de condiciones con la madre, consecuencia de lo anterior, no va a tener que pelear la custodia como antes, sino que va a tener la posibilidad de ponerse de acuerdo con la progenitora. Consecuencia de ello, el papá resulta ser tan idóneo como la madre para el cuidado de los hijos. En la legislación anterior podríamos considerar que había una madre idónea y un padre no idóneo. Claro. Porque definitivamente la ley anterior atentaba contra el principio de la igualdad, era discriminatoria, podríamos decir que era un poco arbitraria incluso, de la forma como se establece, y actualmente la ley que tenemos es una ley más justa, una ley más igualitaria, proporcionada. Las leyes alteran el procedimiento, en este caso la justicia de familia, pero la cultura cuesta que se impregne y se materialice esta ley. Por ejemplo, ya está la concepción de los regímenes de visita que uno conocía anteriormente, en donde el padre casi siempre tenía la visita cada 15 días, etcétera, Año Nuevo, Navidad, intermedia, no sé. O sea, la cultura chilena está asociada ya a que un padre separado tiene que pelear la visita de sus niños. Entonces, ¿esto lo elimina o sigue siendo también una posibilidad? Bueno, el régimen comunicacional siempre ha existido, pero siempre ha habido complicaciones para poder ejercerlo. Básicamente, frente a una relación conflictiva de los padres, es muy difícil para el papá ejercer un régimen comunicacional por la autocalización o, digamos, la problemática que genera el conflicto con la mamá. Actualmente, la ley 20.680 obliga tanto a los padres, ¿cierto?, como al juez a establecer un régimen comunicacional inmediatamente. Yeah. Se tomó la decisión que la mamá va a hacerse cargo de los hijos, en el mismo acuerdo debe ir un régimen comunicacional fluido, permanente, que permita mantener la vinculación afectiva del hijo con el padre. Lo mismo al juez. El juez toma una decisión de que el cuidado personal lo ejerce el padre, la madre o un tercero y establece un régimen comunicacional. Eso es por mandato legal. Sí. Me interesa porque es llamativo de esta ley, la 20.680, en que se da incluso la posibilidad de que exista un hogar en donde vivan los niños, ¿cierto? Y se alternen los padres, claro, viviendo en él. Si podríamos entrar un poco de cómo usted se imagina que podría funcionar esto. Mira, mi opinión personal es que para que esto funcione, no tiene que existir conflicto entre los progenitores. Claro. Y definitivamente eso es difícil. Se puede encontrar alguna familia que se separe de buena manera y en condiciones óptimas para que se pueda ejercer esta custodia parental o esta custodia compartida en el cuidado personal. Pero definitivamente, frente a la existencia de conflictos, es mejor no utilizar esta figura. Pero parecería la más lógica para los niños, que los niños no se les saque de su entorno, de su hogar, de sus amigos, de su colegio, no sé. O sea, de eso trata la ley, de proteger, claro, el interés superior del niño, de no desarraigarlo, por ejemplo, de su ciudad, de no desarraigarlo de su grupo de pares, de no desarraigarlo de su familia. Antiguamente podíamos tener situaciones en que la madre, como tenía el cuidado personal de los hijos, tomaba a sus hijos y se cambiaba de ciudad. ¿Qué generaba eso? ¿Cierto? Un distanciamiento con el papá, una pérdida de la vinculación, una pérdida de la comunicación, poca frecuencia en las visitas. Es una ley sin duda más igualitaria para los derechos y responsabilidades de los dos padres. ¿Cómo funcionan las responsabilidades de la persona que no tiene la tuición de su niño, que no vive con ellos? En este caso podría ser la madre, en este caso se podrían dar muchos más casos de la madre. ¿Cómo funciona, por ejemplo, el tema de alimentos? Que se concebía culturalmente que era el padre, que el que se iba de la casa tuviese que pagar la denominada pensión. Pero ¿cómo funciona en este caso que podría ser compartido? Lo lógico
es que al momento de establecer la custodia compartida se establezca un régimen de alimentos. Lo normal, en mi opinión, Sí. es que los padres, al ponerse de acuerdo, también regulen esta situación, que sea igualitario el aporte tanto de la madre como del padre. Y eso va a depender no solamente del hecho de tener el cuidado compartido, sino que de otros factores. Es una materia distinta, hay que tener también presente ahí la capacidad económica de ambos progenitores. Si tenemos una madre cesante y un padre que tiene un trabajo estable, obviamente no le podemos exigir lo mismo que a la madre que al padre. Si tiene más cargas domésticas o cargas familiares el padre, obviamente no le podemos exigir tampoco lo mismo que a la madre que no tiene esas cargas domésticas o más cargas familiares. ¿Cuál es el rol que tiene el juez de familia en este caso? ¿Es solo cuando no se ponen de acuerdo los padres o tiene una capacidad mayor para organizar este escenario? La idea de la ley es que sean los padres quienes se coloquen de acuerdo. Ahora, ¿cuándo va a surgir la figura del juez? Cuando existe algún tipo, o sea, cuando existe alguna circunstancia. Por ejemplo, algún tipo de maltrato, algún tipo de negligencia, descuido por parte de los progenitores que impide este acuerdo. Y en ese caso sea necesario decidir judicialmente quién es el más idóneo, el más apto, quién reúne las habilidades o competencias necesarias para poder ejercer adecuadamente el cuidado. O también cuando derechamente un tercero señala que ambos padres son inhábiles física o moralmente. Consecuencia de ello es el juez quien tiene que tomar la decisión respecto de quién va a poder ejercer el cuidado, y ahí la ley señala que debieran ser los ascendientes, más próximos, por ejemplo los abuelos. Esta es la siguiente pregunta. Los abuelos ahora ya tienen una obligación o derechos respecto de sus nietos, de repente de los niños en custodia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si los padres se oponen a una relación con los abuelos, si los abuelos no tienen esa participación tan real en la vida del niño? No sé, ¿cómo un juez de familia clarifica este escenario? Bien, para ilustrar un poco, antes de esta modificación existía una normativa, que es la ley 16.618, hay un artículo ahí, el 48, que permitía, ¿cierto?, al juez establecer visitas para ciertos parientes. Dentro de los parientes, ¿cierto?, los abuelos, pero había que escuchar a los padres, había que escuchar al niño, y frente a la oposición el juez decide. Ahora, actualmente es un derecho para el niño. El niño tiene derecho a vincularse con sus abuelos, establecido por esta nueva ley 20.680, y que dice mucha relación con lo que se establece en la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, que es que el niño adolescente debe tener relación o mantener sus relaciones familiares. El Estado tiene la obligación de asegurar eso. Con esta ley lo hace. Consecuencia de lo anterior, y respondiendo a la pregunta, si se oponen los padres, será el juez quien determine qué es lo mejor para el menor, siempre teniendo presente el interés superior del niño. En ese caso, vamos a tener que ver varios factores. Por ejemplo, la vinculación que tenga el niño con sus abuelos, vinculación afectiva. La transmisión de afecto también de sus abuelos, o la necesidad del niño de tener contacto con sus abuelos, la opinión del menor, las aptitudes o competencias de los abuelos para poder ejercer ese régimen comunicacional. Me refiero ahí si va a ser nutritiva o no la visita, ¿ah? Si es beneficioso o no para el niño mantener esa relación directa y regular. En el caso que no se trabe conflicto, lo natural, según la ley, es que los abuelos también sean corresponsables, ¿cierto? Exactamente. O sea, la ley va hacia allá, apunta hacia allá, que no solamente tenga un régimen comunicacional con el padre o madre que no ejerce el cuidado personal, sino que también con sus familiares, y en este caso específicamente con los abuelos. Es un derecho que se establece para el niño en relación con sus abuelos. Esto, magistrado, nos encontramos dialogando con el magistrado Óscar Pérez, él es juez del Juzgado de Familia de Punta Arenas. Esto es un cambio cultural, es un cambio revolucionario de cómo desde siempre uno ha visto la vida de los hijos cuando los padres ya no están juntos. ¿Usted lo ve así también? ¿Es un proceso que va a ser de largo aliento, de difícil comprensión en primera instancia? Porque las lógicas convencionales siempre es difícil introducir cambios tan legales dentro de la vida no cotidiana. Claro, yo partiría diciendo que esto es un cambio, es un cambio legal, es un cambio del sistema normativo, del régimen que existía en cuanto al cuidado personal. Este cambio legal genera un cambio en la familia, y ese cambio en la familia como consecuencia va a generar un cambio en la sociedad y se traduce en un cambio cultural. Y ese cambio cultural es básicamente que el reconocimiento a los padres
de sus derechos respecto a sus hijos. Consecuencia de lo anterior, lo más seguro es que la gente tarde un poco en entender cómo opera este nuevo sistema. Entiendo que esta agrupación de amor de papá se va a encargar de difundir y culturalmente la gente va a aprender y va a entender cómo solicitarlo y cómo opera en la práctica y cuáles son las modalidades que se pueden aplicar. El Estado entonces sitúa al niño, entendiendo todos los tratados internacionales, los derechos que los menores tienen, ¿cierto? Sitúa al niño como el centro de su familia y de la vida, ¿cierto? Y no como un objeto que uno podría entender que está en disputa por los padres. Eso también es un cambio y una prerrogativa no menor en cuanto a los niños y su desarrollo sano. Lo que se quiere evitar es que se altere la estabilidad emocional del menor. La idea es que el niño o adolescente no se vea involucrado judicialmente en los conflictos de los padres, ni emocionalmente tampoco en las disputas de ellos. La idea es establecer una ley más justa, como dije anteriormente, más proporcionada, igualitaria, más idónea, de manera que no exista conflicto al interior de la familia más que el que se genera al momento de separarse los padres. Y consecuencia de ello no se afecte emocionalmente al menor. Sí, para que entienda un poco la ciudadanía, los telespectadores. En el proceso antiguo se entendía, lo hemos dicho en esta entrevista, que la madre era la persona que por ley tenía que custodiar a sus niños y el padre era el que tenía que ir al tribunal de familia a exigir sus prerrogativas. ¿Cómo funciona ahora? ¿Tienen que ir ambos? ¿Va uno primero, después otro? No sé, porque ya no se da por contado que es la madre la que se queda con el niño, claro, ¿cierto? Con los niños. ¿Cómo sería el procedimiento lógico de una familia que se separa? Bueno, la lógica es lo que hemos conversado, que el acuerdo. Antiguamente... Pero yo me pongo de acuerdo en mi casa, me pongo de acuerdo delante de un juez, me pongo de acuerdo ¿cómo? En una notaría, quiero decir, ¿cómo yo llevo a la práctica este acuerdo? Tú te puedes poner de acuerdo en la casa y redactar ese acuerdo mediante escritura pública, ¿cierto? De acuerdo a lo que la ley señala. Cómo se va a ejercer primero el cuidado personal y cuál va a ser el régimen comunicacional que el padre que no ejerce el cuidado personal que tenga con el hijo. Eso tiene que reducirse a escritura pública e inscribirse, porque tiene que existir una constancia para ser conocida por terceros de que hay un padre que tiene el cuidado personal y que hay otro padre que ejerce un régimen comunicacional. Si no se colocan de acuerdo, es el juez quien lo va a decidir, ¿ya? Y ahí concurrirá uno u otro a solicitar el cuidado personal del hijo por determinadas circunstancias o causas que estime que están sucediendo. Esto es un esfuerzo también para la Judicatura de Familia, ya que en cada audiencia, en cada actividad que tiene relacionado junto a los padres que están en conflicto, van a tener que explicar, ¿cierto?, y educar también en sala lo que significa esta nueva ley y darle la oportunidad, porque no creo que los padres lleguen directamente a un acuerdo, o sea, porque muchos desconocen la ley. Claro. También hay un esfuerzo en sala de la Judicatura para poder enseñar a los padres que están en conflicto. Normalmente, nosotros como tribunal tenemos lo que se llama la unidad de atención a público y a los funcionarios que trabajen en esa unidad se les instruye respecto de cómo enfrentar este tipo de preguntas que están ingresando ya al tribunal. Y esa orientación es la básica. Claro. En audiencia, respondiendo a la pregunta, lógicamente que si se presenta la oportunidad, el tribunal orientará y explicará cómo opera esta nueva ley y cuáles son los derechos de uno u otro progenitor respecto al hijo. Claro, aún la familia está funcionando en cuanto al acceso a la justicia bajo la lógica anterior. Claro. ¿Qué está haciendo el Poder Judicial también para educar, para hacer un poco más visible esta ley dentro de la relación que tienen los juzgados de familia del país con distintas instituciones? ¿También está contemplado en el futuro hacer capacitaciones o hacer instrucción asociada a este nuevo formato de ley? Siempre está presente la difusión. Claro. Siempre está presente la difusión, no solamente de la aplicación de esta ley, sino que también de todas las funciones que cumplimos hacia la ciudadanía, de las materias que nos corresponde resolver, de cómo está formado el tribunal, de cuál es el servicio que le podemos otorgar a la persona que presenta alguna consulta o conflicto jurídico, y eso se hace con distintas instituciones. Pueden ser con colegios, con programas de intervención, con la corporación municipal, incluso con el mismo hospital, con las distintas unidades.
no hay inconveniente por parte del tribunal. Eso es parte de la difusión. Para ir cerrando ya esta conversación, magistrado, sobre el cuidado compartido de los hijos, hemos abarcado ciertos aspectos de la ley 20.180. ¿Hay algún otro aspecto que usted desee destacar de esta nueva normativa? Yo creo que hemos abarcado los aspectos principales, que son los primordiales, que es el principio de la corresponsabilidad, ¿cierto? El principio de la custodia compartida, el derecho del niño a mantener relación con sus abuelos, la obligatoriedad de establecer un régimen comunicacional del padre que no ejerce el cuidado personal de sus hijos. Creo que son los hitos más importantes de esta ley. Dentro de este marco regulatorio, ¿qué otras reformas usted ve que deben ser plausibles para ir ascendiendo en estos conceptos nuevos asociados al cambio cultural de la importancia, por ejemplo, de los hijos? ¿Qué otros aspectos de las normativas que regula esto usted cree que es necesario ir modificando? Según la experiencia suya, obviamente, en sala, en tribunales. Desde ese punto de vista, creo que esta ley viene a cubrir varios vacíos que estaban pendientes de resolverse y básicamente resolver la temática, ¿cierto?, de la figura paterna. Creo que eso era fundamental, darle un trato igualitario al padre. Creo que no lo tenía. Personalmente lo pienso así. Comparto la opinión al respecto. Otro aspecto importante, y creo que se resolvió parcialmente, es el derecho del niño a mantener relaciones con sus familiares. Se habla de los abuelos, pero también existen otros familiares. Tíos, primos. Tíos, primos. Entiendo que a través de esta norma que se establece y de la normativa que existía anteriormente, nos permite a nosotros como jueces poder abarcar un poco más estas relaciones familiares. Creo que ahí faltó un poco más de modificar en cuanto a individualizar que otros parientes podrían también estar involucrados. Porque la ley dice abuelos solamente. Abuelos. Ya. Abuelos. Claro. Entonces, hay otra normativa que dice parientes. Claro. Pero hay que ir a determinar qué parientes. Interpretarla, claro. Hasta dónde llegamos. Pero creo que va por buen camino. Creo que va por buen camino. Qué bueno. Le quiero dar las gracias entonces al magistrado Óscar Pérez. Él es juez del Poder Judicial, él es miembro del Tribunal de Familia de Punta Arenas, quien nos vino a explicar a este programa la nueva ley, ¿cierto?, la modificación legal de la ley 20.680 sobre el cuidado compartido de los hijos. Magistrados, muchas gracias por esta oportunidad y sin duda este programa es parte de la difusión y la vinculación, el diálogo con la ciudadanía sobre este aspecto y sobre otros también. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la invitación. Dejamos entonces este capítulo hasta acá. Nos reencontramos en una nueva edición de Jueces y Ciudadanos. Hasta pronto.